ganar a cualquier costo. De tiempos pasados y naciones divididas, euforia en la victoria y tristeza en la derrota. Este es uno de los grandes clásicos del fútbol mundial. Inglaterra, Alemania. Estos son los clásicos del fútbol mundial. Inglaterra y Alemania alguna vez fueron los peores enemigos. Los conflictos en los primeros años del siglo XX han sido reemplazados por la cooperación y amistad en el corazón de Europa. Las grandes guerras del siglo pasado han quedado atrás, pero lejos de la memoria. Fútbol es un jugador de 22 jugadores, una pelota, los alemanes siempre ganan. Yo creo que la gente tiene estas ideas en la mente de que tenemos que ganar. Si a alguien le tenemos que ganar es a los alemanes. Nadie renuncia, todos quieren ganar hasta el final. No fue justo. Y el cuarto gol también fue contra las reglas. La pelota cruzó la línea. Alemanes y penales van de la mano, ¿no? Undécima hora del undécimo día del undécimo mes del año 1918. Cese al fuego en el frente oeste. La Primera Guerra Mundial ha terminado. Inglaterra y Alemania estaban en paz. Millones de vidas perdidas, pero en tierra de nadie se había dado un evento extraordinario. Durante la Primera Guerra Mundial se dio algo que se conoció como la tregua de Navidad entre ingleses y alemanes. En 1914 salieron desde las trincheras para fraternizar y jugar al fútbol. Fue algo irónico que entre este incidente se consiguiera armonía alrededor de un deporte. En 1930 los dos países jugaron su primer partido oficial, un empate a 3 en el Deutsche Stadion de Berlín. 3 años después, la naturaleza que llevó este amistoso se estaba perdiendo. Alemania estaba bajo control nazi. Llevaría un equipo para enfrentar a Inglaterra en White Hart Lane. Los alemanes eran rivales complicados. Antes del partido, los sindicatos ingleses protestaron contra el dominio nazi en Alemania. El primer partido internacional entre ambos en suelo inglés sería disputado, pero Inglaterra ganaría 3-0. Las relaciones diplomáticas no mejoraron y cuando Inglaterra pagó la visita en 1938, la tensión era evidente. En 1938 se juega este partido en Berlín en mayo de 1938. El juego fue ganado 3-6 por el equipo inglés. El jugador Gordon, que anotó el último gol, aparentemente gritó que saluden esta y silenció al público de miles. Y estaba supuesto a jugarse un partido de vuelta el siguiente año, pero ese no se pudo dar por los eventos que se dieron a continuación, la guerra. Una vez más el mundo estaba bajo la cruel realidad de una guerra. La amenaza de los nazis de Hitler se colgaba sobre Europa y la dividía. El fútbol internacional fue suspendido por las hostilidades, pero las semillas de una de las grandes rivalidades ya estaban plantadas. La rivalidad en realidad regresa después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial para Gran Bretaña sería una que nunca terminaría. Y hasta ahora incluso se puede seguir sintiendo dentro del campo. Para los fanáticos sobre todo. Unos escuchan lo del gran escape
la marcha, el Dan Buster de los hinchas alemanes. Hay unos que todavía no entienden el chiste alrededor de todo esto. No se puede llegar a finalizar una guerra que terminó después de 65 años y después la obsesión de una Copa del Mundo, algo que ganaron 43 años atrás. La Alemania nazi había orquestado una guerra. Los países en Europa no estaban aliados con Alemania, fueron invadidos. Inglaterra fue bombardeada. Y obviamente se pintó una pintura de esta mala Alemania en los países extranjeros. Los hinchas ingleses y los hinchas, la prensa inglesa siempre compara a los jugadores con tanques, por ejemplo, y vocabulario militar. Estaban bastante cansados, aburridos de escuchar constantemente esta reiteración de estereotipos nazi alrededor del fútbol. Porque efectivamente eso es lo que se creía que eran. En el ambiente posguerra, Inglaterra seguía siendo una potencia del mundo del fútbol hasta 1953 y el arribo del equipo húngaro que revolucionaría el juego. Poco se conocía de los húngaros o su fútbol, pero Hungría le daría a Inglaterra una lección que nunca olvidarían. Puskás asombró a todos en el triunfo 6-3 en Wembley. Hungría estaba en el mapa y desaparecía a los ingleses. Si a mí me podrían dar un centavo por cada vez que las noticias o en la BBC me hablaban alrededor de este partido. Un gran amigo mío, Jeffrey Green, alguna vez escribió en el Times, muy descriptivo. Dijo que uno de los grandes goles en Wembley, hablando sobre esto, Wright, mientras tanto decía, intentaba derribar al rival equivocado. El rival equivocado era el público. Dividida, la posguerra fue más difícil para Alemania. Sería acá en Berna donde los alemanes conseguirían más que un triunfo en un partido de fútbol. Las secuelas de la guerra habían dejado en ruinas a Alemania, pero en 1954 encontraron motivos para festejar una Copa del Mundo. Alemania no había sido permitida participar en Brasil en 1950, así que en 1954 competiría de nuevo y sensacionalmente serían campeones. Los alemanes restauraron el orgullo por la patria en Suiza. El capitán Fritz Walter llevaría a su equipo a una victoria memorable sobre el favorito. Remontaron 2 goles ante los húngaros y vencieron por 3-2. Ese triunfo fue conocido como el Milagro de Berna. Sería una gran victoria para todos, porque todos los jugadores de ese año, 54, por ejemplo, Fritz Walter o Ottmar Walter, habían estado en la guerra. El resultado inspiraría a toda una nación. La nueva generación de alemanes crecería con este impulso y sería una para prestarle atención. Por supuesto, todos escuchábamos en la radio, no existía la televisión. Quizá el presidente tenía uno, pero la gran mayoría no tenía televisión. No había nadie en las calles, todos estaban adentro escuchando la radio. Y después sucedió lo magnífico. Alemania era campeón del mundo. El milagro de Berna en realidad significaba que Alemania ya se podía ver a nivel internacional. Les daba una sensación de respeto, porque esto no lo habían tenido por los recuerdos de las atrocidades nazis. Ese mismo año los campeones llegaron a Wembley. Era la primera visita alemana desde la guerra. Sería el equipo local el del triunfo. 3-1, Lane Shackleton entre los anotadores. 12 años después, en 1966, la Copa del Mundo se disputaría en Inglaterra por primera vez. La Copa del 66 sería importante porque sería la primera en suelo inglés, la casa del fútbol.
Los alemanes llegaron ansiosos de victoria en el campo y fuera de él. Especialmente después de la guerra, y para muchos que no habíamos tenido nada que ver con la guerra, queríamos representar la sensibilidad alemana. Creo que lo hicimos. Dentro del campo fuimos justos, hasta en términos deportivos. Nos recibieron bien en Inglaterra. Después notaríamos en las noticias y por la noche, cuando salíamos a los bares, que la gente celebraba con nosotros. Fue romper una barrera importante, que en Inglaterra supieran que nosotros estábamos tratando de poner un buen ejemplo, que no había problemas. Alemania Federal comenzó el torneo ante Suiza. Entre sus debutantes estaría Franz Beckenbauer. El primer partido del torneo para Alemania Federal fue contra Suiza. ¿Viste? Este joven sobre el costado derecho que hizo una pared, de repente se escapaba y cuando le sando el arquero la deslizó ante su salida. Esto le dio reconocimiento, un joven. Todo el mundo dijo, wow, qué jugador. Alemania Federal derrotaría a Suiza 5-0. Beckenbauer anotó 2 veces. Alemania pasaría como líder de grupo. Franz estaba o era joven, pero tenía buena experiencia con el Bayern. Estaba preparado para el escenario internacional. Tenía una habilidad increíble. No necesitaba de mucha compañía. Para mí el torneo en Inglaterra fue el primer gran paso en el mundo del fútbol. Mi primera gran experiencia como jugador de primer nivel. Y además me votaron como el tercer mejor jugador del torneo, solamente detrás de Eusebio y Charlton. Una experiencia extraordinaria. Inglaterra confiaba en el éxito como local. Con su nuevo técnico Alf Ramsey, la preparación había sido meticulosa. 4 años antes, Inglaterra había decepcionado en Sudamérica. En 1962, cuando jugamos en Chile, después de todo, Alf Ramsey había tomado las riendas, nos dijo, vamos a ganar la Copa del 66. Porque él podía ver los jugadores que venían. Jugadores experimentados. Alf tenía esta visión del equipo perfecto. Teníamos que ser jugadores profesionales, dedicados. Y los que no lo hicieran, para Alf, no había lugar entonces para ellos. Seguramente no jugarían en la selección de Inglaterra. Tienes 2 meses para prepararte, para entrenar. Jugamos partidos en Escandinavia, en Polonia. Después tienes el mes de la Copa del Mundo, con la presión de tu país, partidos complicados ante los mejores. Inglaterra y Alemania Federal llegarían con facilidad a los cuartos de final. En un cruce peleado contra Argentina, Inglaterra tuvo que esperar por un gol tardío de Geoff Hurst para llegar a la semi. Alemania Federal pasó con tranquilidad sobre Hungría, sobre Uruguay, 4-0. En su semifinal en Londres, Inglaterra enfrentaba a la sorprendente Portugal con su brillante Eusebio. Pero Charlton se robó el espectáculo, anotó 2 goles. Inglaterra ganaría 2-1. En Liverpool, la Unión Soviética se interponía entre Alemania y la final de Wembley. Beckenbauer anotó de nuevo. Alemania ganó 2-1. Después teníamos la final de la Copa en Inglaterra, la tierra madre del fútbol. Estábamos jugando ante los ingleses, sería difícil. Sabíamos todo sobre los alemanes, habíamos visto cada uno de sus partidos durante la Copa. Pero cuando llegamos a la final, sabíamos que iba a ser muy difícil, que teníamos que entregar nuestro
mejor esfuerzo. Entonces llegarían a la final, uno de los más famosos escenarios del fútbol, Wembley Stadium. Sería el primer partido mundialista entre estas dos potencias. La razón por esta rivalidad seguramente tiene que llegar a partir de esta final. Gordon Banks había servido en la Armada Británica en el Rhin. Bobby Moore nació durante un bombardeo. El partido fue lleno de emociones. Parecía eran los ingleses los de mayor empuje. No importaba a quién estábamos enfrentando en la final. Habíamos llegado tan lejos que no importaba. Solo queríamos ganar. Alf trabajó y nos hizo reconocer que éramos mejores que ellos. Si la confianza inglesa era elevada, fue Alemania quien se puso en ventaja con gol de Helmut Haller. Aún y cuando anotaron el primer gol, no entramos en pánico. Alemania Federal solo aguantó la ventaja por 6 minutos. Inglaterra lo empataría con Jeff Hurst. Desde mi punto de vista, la única razón por la que anoté es porque no tenían nadie marcándome. Así como se habían parado en el campo. Ellos tenían Hodges marcándome, pero efectivamente era el lateral derecho. Y después tenía que terminar como central al perseguirme. Entonces, por lo que yo llegué a jugar tan bien y tuve tantas oportunidades, porque no tenía nadie marcándome en la final. Después, en los últimos 10 minutos, parecía que Martin Peters llevaba a Inglaterra a la gloria mundialista. No podía creer cómo de repente ellos lo empataron en el último minuto de partido. Un disparo lanzado de Wolfgang Weber llevó el partido a tiempos extra. No lo podía creer. Pensaba que quedaban unos 10 o 15 minutos y de repente cuando ellos anotaron la pelota llega al círculo central y el árbitro termina el partido. Sumado al drama, un guión escondido entre las pequeñas batallas se estaba gestando entre las dos grandes estrellas del partido. Bobby era uno de los grandes influyentes de este equipo, con su gran habilidad. Y los alemanes, con Helmut Schön al frente, vieron esto. Entonces dijeron, Franz Beckenbauer era su mejor jugador en el momento. Tú debes mantenerlo siempre cerca y marcarlo durante todo el partido. Lo que virtualmente hizo es que yo corriera y corriera todo el día. Es todo lo que recuerdo. Lo que no sabía es que Alf Ramsey le había dicho a Bobby Charlton, Franz Beckenbauer es el mejor jugador de los alemanes, así que tú lo tienes que marcar durante 90 minutos. Bobby Charlton fue famoso por ser un gran jugador y se movía durante los 90 minutos, tenía pulmones de caballo, así lo tenía que seguir. Yo en realidad no participé del partido, porque cada vez que la pelota llegaba a él, estaba muy cerca suyo. Y cuando yo recibía la pelota, él estaba cerca. Para mí fue una tarea muy complicada, una que no pude completar durante los 90 minutos y a un 100%. Lo que vimos particularmente en esa final fueron dos de los mejores jugadores del mundo, marcándose y anulándose. Si Charlton era neutralizado, su técnico estaba más preocupado por cómo levantar el juego de los 10 que seguían en el campo. Después dijo Alf, ya les ganaron una vez, gánenle de nuevo. La tensión crecía. Lo que seguiría sería uno de los momentos más controversiales en la historia del fútbol. El gol que anotó Jeff Hurst fue el tercer gol, uno de los más controversiales en la historia del fútbol. Va a ser mostrado siempre, porque todavía no se puede definir. No pueden definir si llegó a cruzar la línea. Pero cuando yo lo vi de cerca, el línea levantaba la bandera, pero yo había visto que había entrado la pelota. Decía, no pueden anularlo, si fue gol. No, es que no lo estaba anulando. Estaba diciendo que la pelota había cruzado la línea de gol. Los alemanes después llegaron a protestar y yo dije no.
y nunca se pudo probar. Es una lástima que todavía se puede hablar de este gol y tenemos opiniones diferentes. ¿Fue gol o no? Él siempre habla de ese tercer gol en Wembley. ¿Cruzó la línea o no? Yo digo, Franz, si no hubiese cruzado la línea, ¿tú hubieses creído que pensaban? Él me dijo, no creo. Sin mucho tiempo por jugar, Hurst completaría su hat-trick. Para muchos este gol tampoco tendría que haber sido convalidado. No fue justo. El cuarto gol también rompía las reglas, porque había hinchas en el campo. Nosotros pensábamos que ya el referí había pitado el final. El referí dio el gol y ahí está. Yo lo dije después del partido. Los ingleses jugaron un mejor partido y lo merecían. El debate aún continúa décadas después. Pero en los libros no hay debate sobre quién es el campeón del mundo. Inglaterra. Y dije, bueno, nuestras vidas nunca van a cambiar. Esto era monumental. No serían las mismas. Y así ha sido. Cuando consigue la victoria, hay una sensación de liberación, alegría por ganar el Mundial, una que dura por siempre. Y además haberlo hecho contra Inglaterra, contra Alemania. El festejo era inglés. El equipo de Alf Ramsey se consolidaba como el mejor del mundo. La rivalidad contra Alemania apenas empezaba. Por décadas han sido uno de los equipos a vencer. Afortunadamente nosotros entonces lo hicimos. Yo creo que por 4 o 5 años teníamos la ventaja sobre ellos. Sabíamos que le podíamos ganar. 4 años después, en la Copa del Mundo de México, Inglaterra tendría la oportunidad de derrotarles de nuevo. Las dos naciones se encontrarían en los cuartos de final. Inglaterra se vio muy bien en la fase de grupos, pero cayeron ante los brasileños en Guadalajara en el último partido de esa instancia. Esto los dejó contra Alemania en los últimos 8. Esa derrota frente a Brasil fue crucial. Ahora enfrentaban a un gran rival como Alemania, pero también lo harían en la altitud de León. Sabíamos que en México las condiciones serían diferentes porque estaba la altitud y la humedad. Esa tarde 50 grados en el estadio. Sería muy difícil para ambos. Para los alemanes había una deuda por cobrar. Por supuesto que queríamos ganar. Esta vez los queríamos derrotar. Inglaterra parecía mejor. Anotaron el primer gol del partido con Alan Mullery. Antes del descanso, Martin Peters anotó el segundo. Estábamos 2-0 abajo por unos errores tontos en defensa. Y después, por supuesto, bueno, es acá cuando se ponen las cosas más complicadas. En el calor, las piernas inglesas empezaron a derretirse. Típicamente, era Franz Beckenbauer, el líder de los germanos. Por supuesto, como equipo esto nos daba fuerzas, porque sabíamos que cuando habíamos descontado, es más fácil ahora. Podíamos hacerlo, y así se dio. Tuvimos un poco de fortuna también. Y después anotamos este gol. Este gol de 1970, el anotado por Uwe Seeler, cuando un comentarista dijo un salto de Uwe Seeler hizo más daño que años de bombardeos del Luftwaffe. A menos de 15 minutos del final, Gerd Müller se encontró sin marca en el área chica. Un gol es un gol. Lo que importa es que cruzó la línea. Alemania 3, Inglaterra 2. Dulce venganza. Jugamos bien.
Jugar contra la tierra madre del fútbol, Inglaterra, ha sido una gran oportunidad. Ellos se habían dominado por años y ahora los países estaban a la par, era obvio. Nunca me sentí tan mal en una cancha como esa vez. Inglaterra regresó a casa con la sensación de lo que pudo ser. No sería la primera vez que Alemania Federal termine con el sueño inglés en un gran torneo. Fueron las circunstancias, la pelota en realidad les cayó a ellos más que a nosotros. Nosotros no cometimos grandes errores en lo que a mí respecta. Ellos tampoco mejoraron cuando se fueron atrás. Recordando ese partido, molesta el hecho que Inglaterra le hayan ganado, que le hayan metido 3 goles. Nosotros creo que les podríamos haber ganado una vez más en el 70. Nosotros teníamos sin duda un mejor equipo ese año. Pero a pesar de haber perdido, ¿no?, a nuestro mejor arquero y el mejor arquero del mundo, Gordon Banks, creo que nosotros teníamos más posibilidades ese año de ganar el Mundial. Inglaterra y Alemania Federal estaban más que familiarizados. 2 años después jugaron en Wembley, en los cuartos de final de la Copa de Naciones de Europa. Uli Hoeneß, de 20 años, le dio la ventaja a los alemanes. Un partido especial para mí porque fue para mi segundo partido con la selección nacional. En el último minuto, Gerd Müller completó el 3-1 para los alemanes. La mitad de nuestro equipo no estaba en buena forma. Inglaterra estaba en su mejor nivel en ese momento. Yo tuve un gran partido, quizá mi mejor partido. Ganamos 3-1. En el futuro, en tiempos de crisis, nuestro técnico Helmut Schön siempre nos hacía repasar ese encuentro. Creo que fue uno de los mejores partidos que le hicimos a Alemania Federal. En la final jugada en Bruselas, vencieron a la Unión Soviética 3-0. Ahora, los mejores de Europa, en 1974, irían por más. Queríamos ser campeones del mundo. Queríamos ser campeones y yo quería ser campeón. No fui a un mundial nada más a participar. Quería ganarlo. Alemania fue sede del mundial de 1974 y a pesar de irse abajo en el marcador ante Holanda, mostraron determinación para responder con coraje, algo característico. Paul Breitner igualaría desde el manchón penal. Gerd Müller los puso en ventaja, lo que a la postre fue el gol de la victoria. Alemania derrotaba a Holanda 2-1. Inglaterra no había clasificado al Mundial. Ya se había marcado una distancia entre ambos países. Entonces el fútbol alemán estaba en un punto alto. Lo demás estaba a la sombra. Puedo recordar la final de 1974, cuando ellos estaban y nosotros no, y pensando, bueno, ¿qué vamos a realizar? Inglaterra pasó 43 años sin ganar un título grande. Los alemanes han ganado varios. Y aparte parece que lo barren. Yo creo que quizás los grandes rivales son ellos y quizás Argentina. Ellos siempre están ganando. La balanza de poder cambiaba también a nivel de clubes. El arranque de los años 70 que fue el mejor periodo para el Bayern. Aunque ya éramos campeones alemanes, habíamos llegado incluso con el título de Copa y ganadores de la Copa también. Y éramos un equipo exitoso y después teníamos la experiencia de poder conseguir más. Esto era con un equipo nacional, ser campeón europeo, mundial, esto era en otro nivel, pero ganar la Copa Europea con el Bayern de Múnich era más. Teníamos un gran equipo en el Bayern. Esto tiene que ser dicho, 15 o 16 jugadores de nuestro equipo. Si quieren, podíamos jugar con solo 12. Eran todos muy buenos.
Yo creo que el Bayern llegó adelante de todos en los 70. Bayern ganó la Copa Europea en el 74, 75, 76. Sin duda alguna, fue el mejor periodo del club en la historia. Terminaba una era de dominio para el fútbol alemán. Los ingleses se acercaban a la cima. Un club con historia aparecía con una nueva página, Liverpool. Para arrancar con este cambio de fortuna, el primer título europeo de Liverpool en 1977 fue ante un alemán, el Borussia Mönchengladbach, derrotados 3-1 en Roma. Liverpool defendería el título un año después. El dominio inglés en Europa continuaba. Nottingham Forest consiguió títulos consecutivos a partir del 79, su segundo ante el Hamburgo. Liverpool ganaría de nuevo en el 81 y 84. Aston Villa derrotaría al Bayern de Múnich en el 82. Entre 1974 y 1984 son los clubes ingleses y alemanes ganaron la Copa Europea. Era increíble. Inglaterra consiguió mucho éxito a nivel de clubes con equipos como el Nottingham Forest y el Liverpool. En ese momento era cuando jugadores de estos equipos venían de Inglaterra. Pero incluso durante esta época, cuando Liverpool y Forest dominaban en el juego europeo, a nivel internacional con selecciones no pasaba nada. Esto fue enfatizado cuando Inglaterra enfrentó a Alemania Federal en la Copa del Mundo de 1982. Alemania había ganado el título europeo de 1980, al tiempo que Inglaterra se perdía en un bosque de fracasos con la selección. El duelo en la segunda fase terminaría empatado sin goles. Alemania llegaría a la final, donde cayó ante Italia 3-1 en el Bernabéu. Es importante cuando se tiene esta competencia contra países como Alemania. Siempre se habla de la mentalidad, que son muy fuertes. En esa área nosotros podríamos aprender. Pasarían 8 años para que se volvieran a cruzar. Inglaterra viajaría al Mundial de Italia 90 lleno de confianza. El siguiente capítulo de esta rivalidad sería sin duda el más dramático en tiempos modernos. La semifinal del Mundial en Turín. Inglaterra había tenido un buen torneo, pero Alemania venía de ser finalista en los 2 últimos mundiales. Jugar contra Alemania, representando a Inglaterra, siempre es especial, quizás por la historia entre estas dos naciones, pero no necesariamente en el campo de juego era especial. Llegar a las semifinales de un mundial y jugar contra Inglaterra era especial. En el entretiempo el resultado era el mismo, sin goles. Con 30 minutos por jugar de manera fortuita, Alemania se puso en ventaja. Solo recuerdo que tenía que dejar un cierto espacio entre la barrera y Peter Shilton. Peter Beardsley me dijo que me acercara. Shilton no podía ver entonces la pelota si me acerco tanto. Así que sabía que tenía que atacar la pelota desde el momento que la tocaban. Una gran cuota de fortuna permite el gol de Andreas Brehme para darle la ventaja a Alemania. 9 de 10. Esto hubiese salido, pegaba en cualquier lado, pero no entraba en el arco. No lo puedo creer. Y la pelota tomó aparte un efecto especial. Shilton solo la tuvo que ver y no podía estar quizá unos 5 o 6 metros de la línea de gol. El efecto contrario del giro apenas le hizo volar con una lentitud, pero bajó con furia. 20 minutos después, Parker arrancaría con la respuesta alemana. Todo lo que pude ver fue Gary Lineker en el área. Y dije, bueno, tengo que meter la pelota al área. Afortunadamente, los alemanes no conectaron de manera correcta para sacar la pelota. Le quedó ahí a Gary Lineker, y si había alguien en el mundo tan bueno como él como para meterla al fondo, era Gary Lineker. Era un maestro al recibir la pelota dentro del área. Le pegó justo de manera correcta. Nos metió de nuevo en el partido. Fue un partido increíble. Jugamos muy bien ese día. Estábamos un gol abajo en el marcador y de repente
lo empatábamos. El partido se fue a tiempos extra, desgastados, con la emoción a flor de piel. El extremo inglés Chris Waddle estuvo muy cerca de ganarlo, pero el partido sería definido por los crueles penales. Yo siempre creo que cada partido que jugamos nosotros podemos ganar. Ellos tenían un muy buen equipo en el 90. Los llevamos muy lejos. Jugando contra los alemanes, uno siempre piensa que la fortuna no siempre está del lado alemán. Después empieza a pensarse que ya sobre el final los alemanes, los penales, los alemanes y los penales. Se anotaron los primeros 6 en la tanda. Inglaterra estaba muy cerca de su victoria más importante en Copas del Mundo desde 1966. Yo seriamente pensé que íbamos a ganar esa tanda de penales. Tenía mucha confianza. Los primeros 3 todos anotaron. Hasta que llegó el turno de Stuart Pearce, el primero en fallar. Después llegaría el turno de Olaf Thon para Alemania. Saqué todo el aire que tenía en el pecho, caminé hacia el manchón penal, no había nada que perder. Inglaterra había fallado su penal. Todo lo que tenía que hacer era meterla en el fondo. Lo que tenía que hacer era vencer a Shilton. Subía la presión. Chris Waddle, derrumbado. Ellos pasaban y pateaban y la metían en el fondo. Y nosotros con Stuart Pearce y Chris Waddle fallaron y fallamos todos. Chris Waddle estaba abajo, Gatza estaba abajo. Estábamos tan cerca. Gary Lineker, como dice, cuando se juega a los alemanes, se tiene que jugar un partido grande, pero igualmente se pierde. Cuando se llega a los penales, definitivamente se pierde. Luego, claro, en los penales, los alemanes siempre ganan. Un gran triunfo, una gran victoria, pero fue cerrado. Los ingleses no podrían ganar. Fueron nuestro rival más duro en esa Copa del Mundo. Quería que ellos, por una vez, ganaran en los penales. Siempre se pensa, esta pudo ser la posibilidad. En la final, Alemania Federal enfrentaría a la Argentina de Diego Maradona, los actuales campeones. Mentalmente estábamos más frescos que los argentinos. En un partido tosco, Rudi Völler consiguió el penal que le daría a Alemania Federal la ventaja con solo 5 minutos por jugar. Andreas Brehme lo marcaría. Me sentí muy bien, con mucha confianza. Nunca se puede estar 100% confiado. Lo importante es que el penalti había entrado. No importaba quién lo pateaba. Éramos campeones del mundo. Ahora con Franz Beckenbauer como técnico, Alemania Federal era campeona por tercera vez en la historia. Triunfos como los de 1990 son importantes. Eso está claro. Porque ahora solamente se permite jugar un mundial cada 4 años. Ganarlo es difícil. Yo creo que es lo que quedó en mi carrera. Y pienso, ¿qué pudo ser? Hay cosas de las que he pensado, sí, bueno, ¿qué hubiese sido si hubiese hecho esto, lo otro? Nunca vamos a saber. Pero creo que nosotros ante Argentina, ellos tenían bastantes lesiones y estaban cansados. Creo que nosotros podríamos ganar esa Copa del Mundo. Ahora como equipo unificado, Alemania continuaría dominando e Inglaterra ganaron un amistoso en Wembley el año siguiente. La rivalidad nunca había sido tan grande.
Creo que con los alemanes hay siempre mucho respeto. Si se le gana, uno sabe que uno tiene la ventaja, los periódicos empezarían a hablar, se verían titulares interesantes. Es algo muy importante. No sería sino hasta la Euro 96 en Inglaterra que los ingleses tendrían posibilidad de conseguir revancha en casa ante Alemania, una semifinal europea. Te ponían muy nervioso, era impresionante. Nosotros estábamos ya listos igual. Sabíamos que íbamos a tener un partido difícil ante los alemanes, pero les podíamos ganar. El córner fue pateado otra vez, tiempos extra. El partido no había terminado. Alf Ramsey lo dijo de manera muy elocuente. Le hemos ganado una vez. Ahora vamos a ganarla una vez más. Anderton le pega el palo. La pelota llega directo a las manos del arquero. Y ahí uno piensa, bueno, se acabó. Eran un muy buen equipo. Ese era un equipo alemán muy bueno. Yo creo que el fútbol que jugamos contra Alemania fue muy bueno, pero no podíamos pasar su resistencia. Una vez más, Inglaterra ante Alemania en penales. Con el penal convertido por Kunz, la presión recaería en Gareth Southgate. Había tenido un buen torneo, estaba muy positivo. Pareció lo más cercano a la muerte. Como quedarse sin sensaciones. No había nada. Ser el hecho de ser ese que falló la posibilidad de que tu país entrara a una final. Pero en ese momento te preocupas más por los compañeros que por mí. Yo, obviamente, pues uno piensa en el contexto de lo que ha sido todo esto. La arrogancia de esto. Era como cantarnos en nuestro lenguaje, en nuestro idioma, football's coming home, que el fútbol llega a casa y yo nací acá. El no poder ganarla en este lugar, pero habrá revancha. Es en la final de la Champions League de 1999, la primera entre ingleses y alemanes desde el 82, y una de las más emocionantes en la historia. Quedaría grabada para siempre. Manchester United, Bayern Múnich en Barcelona. Mario Basler ponía la ventaja. Así se quedaría hasta el minuto 91. Después, Terry Sheringham lo empataba. Y Ole Gunnar Solskjaer le dio la vuelta al marcador. Todo de la manera menos probable. Para Inglaterra llegaría el momento para una victoria sobre Alemania a nivel internacional. Del partido. Para toda la gente que está en casa y que ha esperado tanto. Yo era solo un chico la última vez que le ganamos. Estoy agradecido por esto. La victoria, sin embargo, no significaba mucho. Ambas naciones habían sido eliminadas. Yo creo que los ingleses y sus hinchas tienen este problema. Nosotros tenemos los mejores estadios en el mundo, dicen. La mejor liga en el mundo, los mejores jugadores, los mejores hinchas, el mejor ambiente en los estadios. Nosotros lo descubrimos, pero no ganamos nada. En el 2000 jugarían otra vez, con grandes leyendas encabezándolos. Franz Beckenbauer y Sir Bobby Charlton. Era un partido clasificatorio para el Mundial del 2002. Era también el último partido internacional en Wembley. El tiro libre de Dietmar Hamann fue el único gol del partido. Inglaterra fallaba de nuevo en un gran escenario. Sería el último partido de Wembley y el último también de Kevin Keegan como técnico de Inglaterra.
El gran rival ganaba en el último partido en la Catedral del Fútbol. Was always this, you know, Es again, una rivalidad intense intensa. rivalry. There was something underlying really with the Germans, isn't it? That we have Siempre to beat pasa them algo all the contra time, los but alemanes. they have to beat us. Nosotros tenemos que ganar, ellos tienen que ganar. El siguiente año con Sven-Göran Eriksson, Inglaterra tuvo su revancha. No ganaban en suelo alemán desde 1965 y cuando Carsten Janker anotaba, parecía que el resultado no iba a cambiar. Janker anota los 9 minutos. Dije, no, otra vez. Empiezan a cantarnos otra vez en inglés. Y después comenzó todo. 1, 2. Después el empate de Michael Owen, Steve Gerrard le dio a Inglaterra la ventaja. Cuando cayó el tercero, el 50% de los alemanes en el estadio se habían ido. Cuando cayó el cuarto, 20%. Cuando cayó el quinto, no se podían salir del estadio rápidamente. Emil Heskey completaba el 5-1. Fue una gran victoria. Era la mayor victoria inglesa sobre Alemania y hacerlo en suelo alemán lo hacía aún mejor. Cuando veías el tablero y ves el resultado, era difícil de creer, pero fue real. Espera ganar el partido, obviamente, y ganar algo así. No lo podía creer, que hubiésemos ganado 5-1. No se puede ganar a Alemania y ganarle 5-1. Fue un baile. Fue revancha, además jugamos muy bien. Fue un gran momento para Inglaterra, no hay duda de eso. Alemania, sin pasar por su mejor momento, llegaría al Mundial del 2002, donde perdió la final ante Brasil. Cuando se habla de los alemanes, para ganarles hay que martillarlos. Yo creo que eso es lo que tienen. Le ganamos, y después vamos a los cuartos de final. Son muy metódicos en lo que hacen. Consiguen resultados sin jugar un fútbol que se puede asociar como el de los brasileños, exitosos. Es un nivel de éxito que Inglaterra jamás ha igualado. Inglaterra no clasificó al Euro del 2008, cayendo ante Croacia en eliminatorias. Para los alemanes significó una tristeza atípica que los ingleses no clasificaran. Los ingleses no clasificaron al Euro del 2008. Y los hinchas alemanes pensaban que era una lástima que ellos no estuviesen ahí. Queríamos ver a Rooney, Gerrard, Lampard y luego ganarles en semifinales y por penales. En noviembre del 2008 jugaron un amistoso en Berlín. Sería una noche memorable para Inglaterra. John Terry, el capitán inglés, anotaría el gol del triunfo en el 2-1. Pero los triunfos alemanes históricamente han llegado donde más importa. Nosotros no jugamos fútbol atractivo, no tenemos buen Rooney o David Beckham, pero siempre llegamos a las semifinales o la final, no como Inglaterra. Rivalidades, rivalidad. Siempre será igual. Desde la final de la Copa del Mundo del 66, pasando por la semifinal de 1990, hasta la memorable noche en Múnich.
En muchas maneras, el fútbol ha acercado a estas dos naciones, generando un grado de respeto y un nivel de emoción inigualable. El clásico Inglaterra-Alemania perdurará. Cuando dos naciones jueguen en un campo de fútbol, la historia escribe otra página. Nos encontramos en otro capítulo de los clásicos del fútbol mundial.